Hola amigos, buenas noches. Me he pasado la tarde viendo el debate de ayer en Radio Televisión Española sobre las elecciones europeas 2024 y me pareció un debate muy cargante con gente con muy bajo nivel intelectual, con muy bajo nivel de preparación, y se ve que estos candidatos a las elecciones europeas solo van allí para este sustancioso sueldo de 500.000 euros anuales, dejando aparte las prebendas y otros privilegios que ya vienen pagados por todos los europeos con sus impuestos. El debate lo presentó Javier Fortés y han participado 9 candidatos de distintos partidos políticos. Se dividió en 4 bloques y fijaos que duró más de 2 horas para tener que estar escuchando diversidad de tonterías. La de la presentación, pues se habló, creo que de entrada se habló, por ejemplo, tema de la amnistía, tema de que en Europa no es compatible lo de la corrupción, o sea, los problemas domésticos que ya de entrada estaban arrojando desde España. Hay que saber en principio que lo de la Unión Europea era una idea que se tuvo para mejorar las relaciones económicas entre los distintos países europeos. O sea, cosas que facilitaran el comercio, los intercambios industriales. O sea, que era una asociación europea meramente económica, para asociarse y para que todos saliesen beneficiados económicamente. Esto es lo que fue en principio lo que se llamó la Comunidad Económica Europea y luego se derivó como el nombre de Unión Europea. Lo que tenían que ser unos intereses económicos, de los que todos los países salieran beneficiados con el comercio, básicamente el comercio. Los distintos países producen, a uno le falta una cosa y a los otros le falta lo otro, pues bueno, yo te vendo lo mío y te compro lo tuyo, y así nos beneficiamos los dos. Pero esa idea de Europa de asociarse económicamente para beneficiarse ambos económicamente derivó hacia política, y cuando ya la cosa empezó a ser política, las cosas empezaron a ir mal. Sí, como he dicho, que la primera parte del debate fue que si Puigdemont podía ser amnistiado, que si el tema de la corrupción, de qué van los planes de Europa, cuál es la esencia de Europa. Bueno, la primera parte no me acuerdo muy bien. La segunda parte entró más en el terreno de lo económico, que se habló de la transición ecológica hacia el Pacto Verde, la transformación energética, ¿qué más? Sé que no me acuerdo bien. También se habló de cambio climático. Pero bueno, antes de continuar hablando de esto, del tema económico de la segunda parte, ahora que me acuerdo, de la primera parte, y también en distintas partes de este debate, hay unos momentos que se habló en un idioma que no era el español. Yo me pregunto, ¿qué hacen estas gentes hablando en otro idioma con el español cuando los telespectadores no tienen pinganillos? Hablaban en catalán, hablaban en vasco o hablaban en gallego, reivindicando estas lenguas. Pero para un debate así, ¿cómo se puede expresarse con estos idiomas si los televidentes no se van a enterar, si no se utiliza la lengua común? Se habló ya los puso Xavier Buixadé, el de Vox, que en la política europea el 90% de las leyes la aprueban el Partido Socialista y el Partido Popular de manera conjunta. Entonces, no se entendía porque en este debate la parte de Teresa Rivera y la parte de Dolors Montserrat se mostraron como si estuvieran bien enfrentadas. Una criticaba las políticas, las manifestaciones de Alberto Núñez Feijóo, y la otra criticaba las corruptelas de Pedro Sánchez. Y tengo que añadir también que las representantes de la extrema izquierda, más bien Podemos, representada por Irene Montero, y otra de Sumar, que se llamaba no sé qué, Galán,
buena parte del tiempo no estuvieron más que hablando de Palestina, de la guerra que hay entre Israel y Palestina, diciendo que Israel son unos genocidas porque están en guerra. Bueno, pero esto no es un debate que trate de las elecciones del Parlamento Europeo que tiene que hablar de guerra, cuando lo fundamental es no meterse en la guerra de los demás. Irene Montero llevaba el pañuelo aquí colgado, el pañuelo de Palestina, que el estampado es como una especie de red, que es el símbolo pues de los activistas palestinos. Pero a mí ya me gustaría que Irene Montero fuera a Palestina, ella como mujer, y viera pues la política esta que hacen los palestinos que tienen el poder en Palestina, en Gaza, cómo son sus políticas con las mujeres. Porque las mujeres, pues yo diría que en Palestina la forma política es una teocracia islámica, como la es por ejemplo en Irán o en Arabia Saudí o en uno de estos países árabes de que las mujeres no tienen libertades. Y además tienen que ir capadas, cubiertas. Pues no me viene bien lo de que Irene Montero esté defendiendo cada momento a Argentina. De verdad que hay muchas víctimas y mucha gente que lo va a pasar muy mal. Pero tampoco hay que olvidar que hay muchos rehenes israelíes. Y que esta guerra la abrió los palestinos con la matanza que hicieron de los israelíes. Porque de las víctimas israelíes no se mencionan para nada. Hablando de la parte económica, no las he visto muy preparadas porque se está hablando de transición energética, pretendiendo que en Europa solo hayan dos fuentes de energía, la de los molinos de viento y la de las placas solares. Europa no puede subsistir solo con estas dos fuentes de energía, que ellas llaman ecologista, sostenible, renovable. Las energías que van con los molinos de viento y las placas solares solo generan agua y electricidad cuando hace sol o cuando hace viento. Por tanto, no se puede ir hacia esta transición energética. Aunque casi todos los participantes de este debate estaban pues de acuerdo con la Agenda 2030 y con la invasión inmigrante. Todos excepto Vox, que Vox ha criticado pues el Pacto Verde, esta ley de transición, la política energética y en fin, todas estas políticas de la Agenda 2030 que tanto nos perjudica, porque fijaos una cosa, que en el resto del mundo no están ni para molinos de viento ni para placas solares y siguen utilizando otras energías como la energía nuclear, que la energía nuclear se está extendiendo cada vez más, porque la energía nuclear es muy abundante y barata de producir, además cada vez es más segura. Por tanto, si el resto del mundo utiliza la energía nuclear, Europa está cayendo en clara desventaja en cuanto se refiere a la competitividad y también va hacia la pobreza y también va hacia una calidad de vida peor, porque como no se va a poder generar suficiente energía eléctrica, muchas veces nos vamos a encontrar con apagones. Y de este tema no se habló en este debate. Claro, casi todo el mundo estaba con la Agenda 2030 y yo creo que en este debate se tenían que haber puesto el pin aquí, el pin este de roscón de la Agenda 2030 para pues expresar de antemano que son partidarios de la Agenda 2030. Pero se teme que no la han querido llevar porque saben que la Agenda 2030 pues tiene muy enfadados a los campesinos, a los ganaderos y a los pescadores, porque estas políticas van contra ellos. Aparte también el tema de la competencia desleal, de haber firmado esta especie de tratado de libre comercio, de libre mercado, en la que pues Europa está comprando productos de afuera, por ejemplo de Marruecos o de otros países que no tienen las suficientes garantías sanitarias en estos productos alimenticios. Pero en fin, que esto no se abordó mucho. El tema de la energía, pues que también se tiene que usar el gas natural, o sea, los derivados de hidrocarburos, el gas natural, el petróleo y el carbón, porque el resto del mundo también lo está haciendo. Y os están engañando con el tema este de transición ecológica, cambio climático, energías renovables, porque en realidad esto de cambio climático que se está buscando a muchos de negacionistas, la verdad es que el tema de cambio climático se ha censurado mucho a los científicos y el resto del mundo no está siguiendo estas políticas que llaman verdes ecologistas, que solo se están implementando en Europa y por la fuerza. ¿Por qué? Porque fijaos,
cambio climático. Los casquetes polares, por ejemplo, tienen más hielo que nunca. Y tienen más hielo que las últimas décadas. En el conjunto del mundo hay más vegetación que hace pues 30 o 40 años atrás. Ahora hay muchísima más vegetación. La vegetación limpia el medio ambiente y equilibra un poco más el clima. O sea que esta preocupación de que tiene que venir un cambio climático y estas historias es para meter miedo a la gente y para atiborrarlos a más impuestos. Porque el cambio de la transición energética de solo con energías renovables, es decir, solo que vayan con viento o con energía solar como el sol, pues esto no es viable. No va a producir la suficiente energía que cada vez es más necesaria. Y esto va a costar muchísimo dinero. Y por tanto tendrán que poner muchos y muchos más impuestos. Se están derribando los pantanos. Y a esto se le ha criticado a Teresa Rivera. Claro, dice, tenemos que hacer cambio climático y pues tenemos que hacer que bajen las emisiones de carbono. Y por fin lo que tenemos que hacer, como queriendo decir que las cosas las tiene que hacer mal. Pero claro, no va a decir que las cosas pues tengan que hacer mal. Y en cuanto al tema de las emisiones de carbono, otro tema que ha sido muy censurado a los científicos, que no les dejan explicar de qué va el tema de las emisiones de carbono, porque los científicos están diciendo que las emisiones de carbono no es un problema. En realidad el planeta necesita un poquito más de emisiones de carbono, porque este poquito más de emisiones de carbono es beneficioso para la vegetación. Y claro, si hay más vegetación, pues se limpia más el medio ambiente y al mismo tiempo se equilibra más el clima, que tanta preocupación hay con el clima. O sea que no os dejéis engañar. Lo que pasa es que quieren llevar las políticas hacia esta dirección. Se ha hablado también, pues se ha debatido del tema de la fiscalidad, de los fondos Next Generation. Esto de la Unión Europea solo ha servido para que os pongan más impuestos, más directivas, más leyes que os tienen que decir cómo tenéis que hacer las cosas. O sea que nos ha complicado mucho más la vida. Fondos Next Generation. Bueno, algunos dirán que se hizo por lo de la pandemia y claro, los países van perjudicados. Pero ojo, ¿qué fondos Next Generation? ¿Qué países se benefician de los fondos Next Generation? Los fondos Next Generation no los puede regalar nadie. Se tiene que cobrar en impuestos y ya nos están robando bastante a impuestos. No tendrían que haber pues fondos Next Generation. También en el plano económico se habló, y creo que esto lo dijo Irene Montero, de que pues el modelo neoliberal no es válido. Entonces, si en Europa no es válido el modelo neoliberal, ¿cuál es el válido? El modelo comunista. El modelo comunista en todos los países que se ha experimentado ha resultado un total fracaso, porque ha servido para que la gente se empobrezca aún mucho más. Y no olvidemos que Agenda 2030 es dictadura, es prácticamente comunismo, y no es el modelo ideal para Europa, con directivas que te tienen que decir qué tienes que cultivar, cuántos animales puedes cultivar, qué energía puedes utilizar, qué vehículo puedes o no puedes utilizar. Y toda una serie de cosas que están complicando la vida a todos, a los ciudadanos y a las empresas. A las empresas, si no se les da libertad, si no hay políticas liberales, pues no pueden trabajar como ellas quisieran. No pueden competir adecuadamente y de esta forma, si no pueden trabajar de la mejor manera, porque todas las empresas buscan el beneficio y para conseguir el beneficio tienen que ofrecer un buen producto de buena calidad y a precio lo más reducido posible, porque esto es la competencia. Y con tantas directivas y tantas regulaciones y con tantas leyes de la Agenda 2030 y el Pacto Verde, las empresas no pueden funcionar bien. El sector primario, el sector industrial, incluso el sector turístico también, cuando ahora se están metiendo con el tema de expropiación de viviendas y de regular los alquileres y por ejemplo, también el tema de las viviendas, lo de la eficiencia energética. Otra imposición de la Agenda 2030, que una vivienda no la puedes construir si no reúne estas condiciones de energía. O tampoco la puedes alquilar. Todo esto deriva de la Agenda 2030, que resulta muy dañina para la economía de Europa, que nos va a llevar a más pobreza y a más reducción de libertades. Lo que necesita Europa realmente es
el modelo neoliberal, lo que cuestionan tanto pues estos partidarios de la Agenda 2030, que lo estaba cuestionando, por ejemplo, Irene Montero, exponiendo que el modelo liberal no es válido. El modelo liberal es lo mejor para Europa, porque deja a las empresas trabajar con libertad, pueden competir y así pues crean trabajo y crean riqueza. Y el Estado, las naciones, no tienen que agobiar a las empresas a impuestos, porque las empresas son las que crean la riqueza. Y a los ciudadanos tampoco leyes, restricciones, impuestos tampoco. Los ciudadanos hay que hacer que puedan vivir en libertad. Y a esto pues no se atenían a estos partícipes en este debate. O sea que muy poca preparación tenían. Claro, tampoco se podía hablar mucho, pero sí hablaban de muchísimas tonterías, porque se habla mucho de Agenda 2030, de Pacto Verde, transición energética, transformación climática, emisiones de carbono, y no toda una serie de tonterías, pero que se olvidan de una cosa. Y todo esto, ¿cómo se paga? ¿De dónde sale el dinero? Pues bueno, en esto pues me quejo de que la gente no está preparada, no se explicaba bien. El tercer bloque de que se debatió, creo que era el tema de la inmigración y las fronteras. Todos hablando de que los derechos humanos, que hay que darles asilo, pero si vienen millones de inmigrantes ilegales y se olvidan de decir que ¿y todo esto cuánto cuesta? ¿Cuánto nos cuesta a los europeos? Se habla de derechos humanos. Bueno, derechos humanos, cuando viene un inmigrante, como los puso Irene Montero aquí a Europa, a España, pues hay que darle una manta, comida calentita, ropa, un móvil, dinero, alojamiento. Y así pues se les facilita mucho los derechos humanos, incluso servicio médico. Entonces, todo esto no es gratis. En donde empiezan los derechos humanos de los ilegales, pues terminan los derechos humanos de los nacionales. ¿Por qué? Porque los nacionales le afecta al empleo, le afecta a los impuestos, le afecta a los servicios sanitarios, le afecta a la seguridad, porque con la inmigración cada vez hay más y peor delincuencia. Y todos los problemas de una inmigración, de una gente que no se adapta, que es muy difícil convivir, que es de otra mentalidad, que absorbe mucho los recursos sociales, que los estamos pagando con los impuestos, que nos están robando y se están beneficiando esta inmigración ilegal. Por esto digo que derechos humanos hay que mirar primero por el país, hay que mirar primero por Europa, solucionar los problemas de dentro de Europa, hacer que Europa sea exactamente una fortaleza que para protegerse de otros pueblos que no nos convienen que entren. Y en esto se tendría que centrar. Estábamos hablando de que hay que dotar más medios a la policía, hay que dotar más medios al ejército. Pero si los gobiernos que apoyan la Agenda 2030, Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, Sumar, los separatistas de la izquierda, el partido CEUS, que representaba el PNV, los de la República, que representaba a Biudus, que es republicana de Cataluña, y el Bloque Nacionalista Gallego, incluso Ciudadanos, todos pues se hacían parte de aceptar la inmigración. Y luego se ven como estas tonterías de que hay que facilitarles el asilo, más medios para la policía, la Guardia Civil, para que protejan las fronteras, más dinero para estos otros países del sur de España, es decir, los países que están en el norte de África, para pues, que frenen esta migración. Pero fijaos una cosa, el resto del mundo no es como en Europa, donde las puertas están abiertas para que se cole cualquiera. Porque mucha inmigración en este efecto llamada, ¿a qué vienen a Europa? A vivir de las pagas. No vienen para trabajar, a vivir de las pagas. Y esto lo están sufriendo los ciudadanos de España, los ciudadanos de Europa, sobre todo los ciudadanos que viven en los barrios más modestos, en los barrios más deteriorados, porque estos políticos que salieron ahí en el debate de ayer, ellos no están viviendo en carne propia los problemas de la inmigración, la delincuencia que conllevan, los problemas también de convivencia, aparte de delincuencia.
O sea que ellos no viven los problemas de la inmigración porque son ricos y viven en lugares que están bien. Fijaos una cosa, en el resto de Europa, si entra alguien a un país sin permiso, se le dispara y no ocurre nada. Hacía unas décadas, 4 o 5 décadas, por ejemplo, cuando Sáhara todavía era de España, porque era colonia de España, ahí en la frontera había pues un soldado, que entonces se hacía la mili y era obligatoria, había unos simples palitos con un alambre de púas, una alambrada que se podía saltar sin problema, y había ya un soldado ahí vigilando, haciendo vigilancia, y no pasaba nada a la frontera, no faltaba nada, pues esta pequeña valla, esta pequeña alambrada de púas, porque si alguien lo hacía, el militar que había ahí, el soldado, cogía el fusil y disparaba, y ningún problema, y no venía nadie. La solución es muy barata. La policía, el ejército, si entra una persona sin permiso en el país, se le dispara y ya está. Es lo más barato que hay. Se evitan todo tipo de problemas, de delincuencia, de quita de recursos sociales para el país, de que no hay recursos para la dependencia, para la sanidad y para muchas cosas que nos hacen falta a los mismos ciudadanos del país. Y los problemas de convivencia también por ser culturas de otras mentalidades. Esto no se abordó mucho. Y bueno, pues que el único que se opuso a la inmigración fue Jorge Buxadé, que expresó que en España y en Europa inmigración ilegal no, se expulsa, a la que delinque expulsa. Y las otras, que si los derechos humanos, que si el asilo, incluso la representante de Esquerra Republicana dijo que el país que no acepte un inmigrante una multa de 200.000 euros. O sea que todos los problemas de la inmigración lo tienen que pagar los ciudadanos europeos, en España los ciudadanos españoles, con todo el dinero que te están robando a impuestos. Porque en realidad la inmigración ilegal no aporta nada, no beneficia para nada a España, sino todo lo contrario. Hay más problemas. Ya me vais a juzgar de xenófobo, de fascista, de inhumano y de cualquier tontería. Pero no olvidéis que los derechos humanos pues terminan cuando se les da a alguien, a un extraño, y el nacional los pierde, inevitablemente. No puede tener los mismos derechos humanos, porque detrás de los derechos humanos también está la seguridad, la economía, la estabilidad y toda una serie de cosas que representan el vivir con una mayor calidad de vida, es decir, con libertades, con seguridad, y pues que no falte el empleo, que no te falte el servicio médico, que no te falte pues las pensiones, o cuando eres mayor que tengas una residencia, que no falten ayudas a los discapacitados, por ejemplo, porque los derechos humanos cuestan dinero, cuestan muchísimo dinero y no se pueden repartir en unas condiciones de igualdad, porque si vamos así, está muy claro que vamos hacia una dictadura comunista y por tanto no nos dejemos engañar. Y yo digo que si estos candidatos a las elecciones europeas no estaban preparados para nada, porque no abordaban los problemas de los ciudadanos, sino 4 tonterías de cambio climático, energías sostenibles, la inmigración, y finalmente también se habló de la guerra, de la política internacional, en la última parte del debate. Se habló mucho, pues, el tema de Israel y Palestina, pero ¿qué coño hay que meterse con la guerra de Israel y Palestina? Existen otras guerras también, y en esto van completamente olvidados. Por ejemplo, pues, en Birmania, no sé si en algún lugar de América del Sur, en varias naciones de África, en Yemen, en Irak, en Irán, en Sudán, República Centroamericana, en el Chad, o venga a saber dónde, aquí también hay guerras. Y también se ha hablado de la guerra de Ucrania. Pero claro, todos están viendo que la culpa de la guerra de Ucrania es de Putin. Pero no se da a conocer a fondo el punto de vista de Rusia. La guerra de Ucrania, ¿cómo empezó? Pues que ya hace poco más de una década atrás, los ucranianos se metieron con la inmensa mayoría de rusos que había en la zona del Donbass y también en la zona de Crimea, que es territorio ucraniano. Y claro, esta mayoría rusa tuvo que pedir ayuda a Vladimir Putin. Y luego, cuando el tema de que ya Ucrania se quería ingresar en la OTAN, lo cual no gustó a Vladimir Putin. Además, Rusia, se tiene que saber que la historia de Rusia, de la nación rusa,
empezó en territorio de Ucrania. Hay muchas cosas, muchas verdades que se lo están ocultando. Que si hay que mandarle dinero en armas, que si hay que mandarle armamentos, que si hay que hacer la guerra. Se olvida de una cosa fundamental, y es que Rusia tiene armas nucleares. Y con solo que Rusia quisiera, podría lanzar una bomba nuclear con consecuencias devastadoras para todos. Por tanto, es inútil hablar de guerra, es inútil de decir que hay que ayudar con más armas a Ucrania. Es inútil de decir que la culpa es de Vladimir Putin, porque Vladimir Putin es un mandatario ruso que ha sido elegido y votado por amplia mayoría en diversas elecciones que se han celebrado en Rusia. Vladimir Putin mira mucho por su país. La Unión Europea les ha puesto sanciones, pero esto no ha servido para nada, porque si el mercado que tenían en Europa, pues se han buscado otros mercados de otros lugares. Por ejemplo, China, países asiáticos, la India, países del BRIC. O sea que a Europa no le ha servido para nada las sanciones. Y de esto, pues, se habló. En fin, en la parte final del debate, pues, cada candidato disponía de un minuto, el llamado minuto de oro, para, pues, pedir un voto a los televidentes. Y bueno, una exposición también mediocre, falta de emoción, un debate aburrido, largo, pesado y sin que expusieran los verdaderos problemas que están sufriendo los ciudadanos y con ideas muy equivocadas que también hay que decir que nos están engañando. Por esto yo os he querido aclarar el tema de Rusia, el tema de Palestina, el tema de las emisiones de carbono, el tema del sector primario, el tema de las energías y, en fin, los problemas básicos de la Agenda 2030. Y es lo que nos estamos jugando en estas elecciones europeas. La inmensa mayoría de los partidos, o al menos los que han salido debatiendo, son Agenda 2030 y seguir apoyando la invasión inmigrante. Y esta es la opción que comparten buena parte de los partidos. Y la otra es no a la Agenda 2030 y más libertad y freno a la invasión inmigrante. En estas elecciones, muchos de los partidos de estos que llaman de ultraderecha, que no son de ultraderecha, son de otro tipo de derecha, los que están en contra de la Agenda 2030 y en contra de la invasión inmigrante, no han salido en este debate. Por ejemplo, ha faltado a Odise Pérez, pero claro, en este debate solo salieron los partidos que lograron representación en las últimas elecciones europeas. Pero quiero decir que en estas próximas elecciones europeas es posible que salgan muchísimos más votos favorables a los que van en contra de la Agenda 2030 y en contra de la invasión inmigrante, que ya es lo que os he ido exponiendo en otros vídeos. Bueno, amigos, muy buenas noches y que tengáis un buen fin de semana que está empezando.